quiero compartir sobre el ayuno y la consagración. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Mateo capítulo 4, busque en su Biblia el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Espíritu Santo, háblanos y ministra nuestras vidas con tu palabra. En este nuevo año, queridos hermanos y hermanas, hay que tener expectativas. Porque todo lo que pasó el año pasado se quedó atrás. Y hoy estamos iniciando un nuevo año. Y la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Esto significa que cada día, que cada año, Dios hace cosas nuevas. Por eso hay que tener expectativas. Que lo que en el año pasado fue detenido, fue bloqueado, fue paralizado, no se pudo realizar, hoy va a suceder. Vamos a servir a Dios con expectativas. Hay algo grande que Dios va a hacer en este nuevo año. Si usted lo cree, diga amén. Si en el tiempo de crisis que hemos enfrentado, que hemos atravesado, usted no dejó de orar, usted no dejó de creer, usted no ha dejado de servir. Oiga esto, si fuimos fieles en lo poco, prepárese porque Dios lo va a poner en lo mucho. Así que lo que no pudiste lograr o alcanzar o realizar el año pasado, este año lo vas a alcanzar. Estoy profetizando, este año lo vas a alcanzar. Jesús sabía que algo grande, Él sabía que algo grande y algo poderoso le esperaba. Pero también sabía que el diablo estaba planeando distraerlo con sus tentaciones. Así que después de ser bautizado en aguas, dice la Biblia que Él fue al desierto. ¿Y a qué fue al desierto? A ayunar y orar, a prepararse espiritualmente para lo que venía. De igual manera, si nosotros creemos que en este nuevo año Dios hará grandes cosas en nuestra vida, y a través de nuestra vida necesitamos consagrarnos y prepararnos espiritualmente en ayuno y en oración. Amén. Aleluya. ¿Sabe? Jesús en la tierra, como hombre, Él enfrentó muchas crisis. Antes de ir a la cruz, muchas veces intentaron matarlo. Bueno, desde que nació, Herodes intentó matarlo. Por eso José y María, sus padres adoptivos, tuvieron que huir con él a Egipto, porque Herodes mandó a matar a todos los niños, pero el propósito de Herodes era matar a Jesús. Jesús enfrentó muchas crisis. Él sabía que su vida en la tierra no sería fácil, pero también sabía que el nombre de su Padre sería glorificado y que los planes de salvación para el hombre se cumplirían. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús para enfrentar esas crisis en su vida? Él ayunó y oró, se preparó espiritualmente. En las crisis, hermano, hay que ayunar y hay que orar.
Cuando hay una crisis, por lo general, la gente busca a Dios por ayuda. Yo recuerdo que en los terremotos del año 2001, en el 2001, mucha gente, hermano, mucha gente salieron a las calles y se tiraban de rodillas en la calle pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ellos. Porque en las crisis, por lo general, la gente busca a Dios por ayuda. Lo normal es que la gente busque a Dios. La gente en las crisis comienza a clamar a Dios, y precisamente eso es lo que Dios espera también de nosotros. Captar nuestra atención, captar la atención del hombre en medio de las crisis. Pero algunos hacen todo lo contrario. Lo que hacen es reclamarle a Dios por la crisis. Le reclaman a Dios por los desiertos. Le reclaman a Dios por las pruebas. Pero las crisis Dios las permite porque Él quiere capturar nuestra atención. Porque el hombre, por lo general, se olvida de Dios, hermano. Se olvida de su Creador. Cuando todo está bien, cuando está bendecido y prosperado, la gente no se acuerda de Dios. Se dedica a vivir su vida a su manera, en los placeres de este mundo. Pero en la crisis es cuando el hombre dice: tengo que buscar la ayuda de Dios, tengo que depender de Dios. Entonces está claro que las crisis Dios las permite para llamar nuestra atención. Por ejemplo, hasta que el matrimonio estuvo en problemas, entonces el hombre buscó a Dios por ayuda. Hasta que una enfermedad grave llegó a la casa de la familia, entonces la familia buscó a Dios. Hasta que llegó una experiencia dolorosa como la muerte de un ser amado, entonces el hombre busca a Dios. Entonces, las crisis, hermano, son una puerta abierta para ver milagros. ¿Me está escuchando? Para ver el poder de Dios manifestándose. Pero mucha gente se queja porque no ha entendido el propósito por el cual Dios permite las crisis. Por eso yo te exhorto para que dejes de quejarte. Si Dios ha permitido las crisis, Él también te va a ayudar a superar la crisis. Porque la palabra dice que Dios no permite que seamos probados más allá de nuestra fuerza, sino que juntamente con la prueba también Él te dará la salida. Cuando una crisis viene, si tomamos la actitud correcta, eso nos va a llevar a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Entonces, si Jesús ayunó, nosotros también debemos ayunar. ¿Está escuchando? Si Jesús ayunó, nosotros también debemos ayunar. Lo dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después que Jesús fue bautizado, Él fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. La pregunta es: ¿por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó ayunar y orar? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que Él iba a ser tentado por el diablo, que iba a ser atacado por el diablo. Entonces Él ayunó, y como hombre necesitaba estar fuerte espiritualmente para vencer al diablo. El enemigo siempre te va a atacar. Entonces, entre más fuerte sea tu lucha, entre más grande sea tu lucha, más hay que ayunar y orar. Jesús nos enseña con su palabra y con su vida que debemos ayunar. Entonces, si Cristo ayunó,
nosotros también debemos hacerlo, porque hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Amén. Porque nuestra meta como hijos de Dios debe de ser como Jesús. Amén, hermanos. Ahora vean lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 16 y 17. Y Jesús dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén. En este pasaje, en ningún momento Jesús dice: si tú quieres ayunar, hazlo de esta manera. No, Él da por hecho que como hijos de Dios debemos ayunar. Por eso Él dice: cuando ayunes. Hay personas que dicen: bueno, pastor, yo voy a ayunar cuando yo lo sienta. Voy a ayunar cuando me renazca. ¿Quieres que te diga algo? Usted nunca va a sentir ayunar, hermano. ¿Me está escuchando? Usted nunca va a sentir ayunar en la carne. Usted siempre siente que hay que comer, ¿no es cierto? Desde que se levanta, usted siente que hay que comer, no que hay que ayunar. Amén. Porque la carne está unida al alma, está unida a los sentimientos. Así que la carne te va a decir: come, come. Porque la carne quiere ser alimentada. La carne quiere carne asada, quiere gallina horneada, quiere lasaña, quiere pechuga en salsa de hongos, etcétera. Entonces, el ayuno debe de ser algo que yo debo decidir hacer porque lo necesito. ¿Sabe usted? Los apóstoles aprendieron de Jesús a ayunar. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La iglesia de Antioquía estaban ayunando. Los apóstoles estaban ayunando y ministrando al Señor. Ellos predicaban la palabra, pero también ayunaban. Ellos oraban, pero también ayunaban. Y en medio de aquel ayuno, el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración, escúcheme, crea la atmósfera espiritual para que el Espíritu Santo hable. Se lo voy a repetir: el ayuno y la oración crean la atmósfera propicia para que el Espíritu Santo hable. Pero muchos quieren que Dios les hable y andando en la carne. Así Dios no te va a hablar, porque si te habla ni te vas a dar cuenta, porque no vas a estar atento a la voz del Espíritu. Algunos dicen: ¿y para qué tengo que ayunar? Si yo ya soy salvo por gracia. Sí, es cierto, hemos sido salvos por gracia. Pero también la palabra de Dios dice: no descuides esa salvación tan grande, dice la palabra en Hebreos. Si es cierto, soy salvo por gracia, pero la salvación debo cuidarla.
¿Me está escuchando, iglesia? La salvación hay que cuidarla. ¿Y cómo voy a cuidar mi salvación? Ayunando, orando, leyendo la palabra, congregándome, aceptando corrección, etcétera. Así voy a cuidar mi salvación. El apóstol Pablo, él se vio en muchas dificultades, en muchos problemas, en muchos ataques del enemigo. Pero ¿cómo enfrentó todo eso el apóstol Pablo? En ayuno y en oración. 2 Corintios capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice la palabra: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y dice Pablo: en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos. Y dice: en ayunos. En ayunos. El apóstol Pablo está diciendo que en su vida, que en su ministerio le ha tocado enfrentar tribulaciones, necesidades, angustia, azotes, cárceles, tumulto, trabajo, desvelo. Pero en medio de todo eso, él estaba ayunando y orando. ¿Cómo enfrentó Pablo las crisis en su vida? Con oración y ayuno. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros las crisis en nuestra vida? Con ayuno y oración. Aleluya. Amén, hermano. Ahora mire, ayunar no es solo simplemente ayunar, no. El ayuno es importante porque el ayuno provoca cosas en el ámbito espiritual. ¿Qué es el ayuno? ¿Y qué es lo que provoca el ayuno? El ayuno, hermano, es un acto voluntario de ofrecer el cuerpo en sacrificio a Dios, absteniéndose de alimentos con el propósito de buscar su rostro y consagrarse para Él. El ayuno es uno de los principales sacrificios sacerdotales del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes sacrificaban animales, hacían sacrificio de animales. Nosotros no sacrificamos animales, sino que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio. Cuando tú te levantas de mañana a orar, estás presentando tu cuerpo en sacrificio, porque tu cuerpo quisiera seguir durmiendo. Pero si te levantas y buscas a Dios, estás ofreciéndole sacrificio al Señor. Si en tiempos feriados, si en tiempos de vacaciones, que todo el mundo se va a la playa o se van a pasear, pero si tú, en lugar de irte para la playa, en lugar de irte de paseo, tú vienes a la casa de Dios, entonces estás presentando tu cuerpo en sacrificio delante de Dios. ¿Saben que el primer pastor que yo tuve, todos los tiempos feriados, como la famosa Semana Santa, él decía: esta semana va a ser una semana de ayuno y oración aquí en el templo, y los quiero a todos aquí ayunando y orando toda la semana, para terminar con una vigilia el día sábado. Y todos los años mi pastor hacía eso, y ahí estábamos, hermano. Pero ¿sabe qué? En el ámbito espiritual cosas poderosas sucedían, hermano. De repente Dios obraba unos milagros que nos quedábamos sorprendidos por lo que Dios hacía. Si un día de trabajo tuviste un día pesado, un día cansado, terminas agotado, y al final del día lo más que quieres es ir a descansar a tu casa, pero te acuerdas que es día de culto y decides venir a la casa de Dios,
¿Sabes qué estás haciendo? Estás presentando tu cuerpo en sacrificio. Porque tu cuerpo quisiera llegar a casa y descansar, pero tú dices, no, voy a ir a celebrarle culto a mi Dios. Estás ofreciendo sacrificio. ¿Se da cuenta? Nosotros ya no ofrecemos sacrificio de animales, pero ofrecemos nuestro propio cuerpo en sacrificio a Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Amén. Aleluya. Pero ¿sabe qué? El ayuno es un sacrificio, pero es un sacrificio voluntario. Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voluntariamente buscamos a Dios, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio. ¿Cuál es tu sacrificio? Oración, alabanza, adoración, ayuno, ofrenda, porque todo eso sube como incienso a la presencia de Dios. El ayuno es una manera de consagrarse a Dios, de volverse a Dios. Hay que reconocer que nuestro corazón, hermano, es engañoso. Y a veces creyendo que estoy bien, a veces creyendo que estoy cerca de Dios, a lo mejor nos hemos alejado de Dios. Porque a veces bajamos en nuestro nivel de oración, bajamos en nuestro nivel de adoración, bajamos en nuestro nivel de servicio a Dios. Entonces, el ayuno es como volvernos a Dios. Es como comenzar de nuevo. Cuando entras en oración y ayuno, te enfocas en el Espíritu. Y el Espíritu Santo te empodera para vencer a Satanás, para vencer al mundo, para vencer al pecado y para vencer la carne. En medio del ayuno, también Dios viene y rompe ataduras en tu vida. ¿Sabe usted que en el ayuno también se rompen ataduras de nuestra vida? Se rompen ataduras, malos hábitos, y Dios nos va a liberar de esas ataduras. Dios va a sacar de tu vida las cosas que no te dejan ver ni percibir las cosas del Espíritu. ¿Me está escuchando? ¿Me escuchó? Dios va a sacar, va a arrancar de tu vida las cosas que no te dejan percibir al Espíritu. Lo que va a hacer el ayuno es que te va a arrancar todas las cosas que no te dejan oír, ni percibir, ni ver a Dios. Cosas con las que has estado luchando en tu mente, cosas con las que has estado luchando en tu corazón. Y en el ayuno, Dios te va a arrancar esas cosas. Y cuando Dios te arranca todas esas cosas, podrás ver a Dios y vas a caminar en la libertad del Espíritu Santo. No habrá nada ni nadie que te pueda detener en tu servicio y en tu adoración a Dios. Aleluya. Vas a venir a la casa de Dios y no vas a necesitar que nadie te esté motivando para adorar. Desde que entres por esa puerta, vas a entrar danzando y adorando y alabando y dándole gracias al que vive y permanece para siempre. Aleluya. Tenga expectativas de que el matrimonio que estaba tambaleando se va a afirmar, va a ser restaurado. Que el negocio que no pudiste plantar el año pasado, lo vas a hacer este año. Que la deuda que no pudiste pagar el año pasado, lo vas a pagar este año. Que el ministerio que estaba estancado, este año va a fructificar. Viene fruto para la gloria de Dios. Aleluya. Tenga expectativa que los miembros de tu familia que no han sido salvos, el Señor los va a tocar y se van a salvar en este año, se van a convertir al Señor. Aleluya. Tenga expectativas que un avivamiento viene.
y que ese avivamiento va a comenzar en tu casa. Toda tu casa será llena de la presencia, del poder del Espíritu Santo de Dios, porque Él ha prometido derramar agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que eso ocurra? ¿Qué vamos a hacer para provocar eso? Vamos a ayunar y orar. Vamos a consagrarnos. Vamos a estar preparados. Porque en este tiempo de ayuno algo tiene que pasar. Dije, algo tiene que pasar. Algo poderoso Dios va a hacer. Aleluya, algo extraordinario, algo sobrenatural Dios va a hacer. Aleluya. Algo grande va a ocurrir en mi vida. Algo Dios va a hacer en la vida de mis hijos. Vamos a consagrarnos a través del ayuno y en la oración. Vamos a prepararnos en oración y ayuno. Consagrar nuestra vida para que Dios se mueva de manera extraordinaria. Hay que tener fe que algo va a pasar, algo va a ocurrir, algo va a suceder. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y usted y yo, como pueblo de Dios, somos gente de visión, de fe. Aleluya. Así es. Póngase de pie esta mañana. Póngase de pie. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Comience a orar y dígale al Señor: Señor, quiero comenzar este año buscando tu rostro, ayunando y orando. Ayúdame a crecer en mi vida de oración. Señor, me humillo ante tu presencia. He entendido que todo tiene que ser provocado en la oración, en el ayuno. Señor, y estoy seguro, mi vida está escondida en ti. Mi vida está cubierta con tu sangre. Mi vida, mi familia, estamos bajo la sombra de tus alas. Mi vida, Señor, está en tus manos. Y sé que este año me esperan grandes victorias. Sé que este año me espera ver tu gloria como no lo he visto antes. Vamos, iglesia, cada uno haga su oración esta mañana. Personalmente, yo quiero orar por ti y oro en el nombre de Jesús. Que el temor reverente de Dios, que el temor reverente a su presencia sea en cada uno de nosotros. Oro que seas tú, Padre Santo, que pongas en nuestros corazones ese anhelo, ese deseo de ayunar y de orar. Que todo lo que ha sido detenido en los aires, todo lo que ha sido estorbado en los aires, cosas por las que hemos estado orando, cosas que hemos creído por años y que no han sucedido, que eso en este tiempo sea desatado, que en este tiempo sea acelerado, porque tú aceleras tu palabra para ponerla por obra. Oro para que esta iglesia que tú has comprado con tu sangre, al entrar a este nuevo año, también entremos a un avivamiento como nunca antes lo hemos experimentado. Creemos que este es el tiempo de cosas grandes, de cosas nuevas, de cosas poderosas, de cosas gloriosas para tu iglesia. Y yo oro en el nombre de Jesús que todos los hombres y mujeres de esta casa, que tenemos fe, que tenemos expectativa, que vamos a ayunar y a orar, que todos seamos sorprendidos este año por tu poder. Aleluya. Que seamos sorprendidos por tu poder, por milagros sobrenaturales. Aleluya. En el nombre
de Jesús. Amén. Amén.